Buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a Tercer Debate, una iniciativa de los medios legislativos. En el tema de hoy vamos a pasar revista o vamos a efectuar un balance al trabajo de la Asamblea Nacional en estos últimos meses, toda vez que nos encontramos en el segundo receso legislativo de este año. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Tercer Debate. Y para conversar sobre el trabajo que lleva adelante la Asamblea Nacional, ya nos acompaña el asambleísta César Litardo. César Litardo, asambleísta por Los Ríos por el movimiento Alianza País, integrante de la Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero, presidente de la Comisión Ocasional Multipartidista encargada de tramitar el caso del general Jorge Gabela. Y para conocer la otra visión respecto del trabajo que lleva adelante la Asamblea Nacional, ya nos acompaña el asambleísta Eliseo Azuero. Eliseo Azuero, asambleísta independiente por Sucumbíos, integrante de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social. Varios proyectos de ley están en construcción al interior de las comisiones legislativas, entre ellas el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. También el Pleno de la Asamblea Nacional ha dado paso a varias iniciativas legislativas, pero vamos a tener más detalles en el siguiente video. Los medios de comunicación internacionales, regionales y locales fueron parte del primer balance de la gestión legislativa de marzo a agosto de 2018. Al frente, Elizabeth Cabezas, presidenta de la Asamblea Nacional. Hasta la fecha, se han desarrollado 26 sesiones del CAL, 42 sesiones de pleno, 364 sesiones de comisiones, 139 proyectos de leyes recibidos por la Secretaría General, 98 proyectos de leyes remitidos a las comisiones permanentes y ocasionales. En la primera parte del conversatorio, la presidenta se refirió a los avances legislativos alcanzados, como la aprobación de varias leyes, como de la Ley Amazónica, de Educación Superior, reformas a la Ley de Aviación Civil, Ley del Adulto Mayor, entre otras. Nosotros hemos ido aprobando distintas leyes, tenemos fundamentalmente aprobadas 9 leyes de las que nos habíamos planificado aprobar en este periodo de marzo a agosto del presente año. En cuanto a los avances en el control político y de fiscalización, la presidenta destacó las comparecencias de funcionarios públicos, pedidos de información y juicios políticos. En este momento hemos calificado los pedidos de juicios políticos para el exministro de Finanzas Carlos de la Torre y ministro de Agricultura Rubén Flores, los cuales serán tratados una vez del retorno de la vacancia legislativa. Finalmente, la participación ciudadana fue otro de los ejes abordados por la titular del Parlamento, pues destacó la presencia de 462 ciudadanos y representantes de organizaciones sociales para la construcción de leyes, 2.783 personas atendidas en casas legislativas, 12.569 ciudadanos partícipes de la socialización de leyes. Que presentan inquietudes, aportes en los distintos temas que debaten las comisiones. Este primer balance fue bien visto por los periodistas que acudieron a la cita, como Carla Maldonado del Telégrafo. Reconoció que es la primera vez que se cuenta con datos del trabajo desarrollado por la Asamblea, pero además destacó el diálogo y consensos con los grupos de oposición. Primero en la credibilidad, porque todo luce transparente y por primera vez tenemos la información que hay en la Asamblea, que siempre estaba demasiado protegida. Una misma lectura compartieron los periodistas Patricio Quintuña de Radio Brisa de Ambato y Marilyn Rodríguez de TV Norte de Ibarra. Primera vez los medios locales hemos sido tomados en cuenta para ser partícipe de este valor ciudadano. Estos espacios son muy importantes porque permiten despejar las dudas también de los periodistas que nos encontramos en provincias. En este primer balance de la gestión legislativa estuvieron presentes los integrantes del Consejo de Administración Legislativa y los jefes de las diferentes bancadas políticas. Mariela Logroño, TVL Noticias.
Bien, amigas y amigos, allí observábamos algunos elementos, proyectos de ley que están en análisis todavía al interior de las comisiones legislativas, algunas de ellas en lo que buscarán aprobar los informes respectivos para su discusión, toda vez que concluya el segundo receso legislativo de este año. Vamos a saludar con nuestros invitados. Asambleísta César Litardo, bienvenido a los medios legislativos. Un saludo a ustedes, saludo a mi compañero Eliseo Suero que nos acompaña, así que siempre prestos para poder aportar en el criterio de esta asamblea. Gracias, asambleísta. Legislador Eliseo Azuero, bienvenido a Tercer Debate. Muchas gracias. Este es un programa que abre la visión de los ciudadanos respecto a lo que se hace en la asamblea. Los felicito y, por supuesto, un placer estar con César, a quien aprecio profundamente. Gracias, asambleísta. Bueno, este es un programa suyo y evidentemente ustedes son quienes tienen que exponer el trabajo que lleva adelante la Asamblea Nacional. Y en ese marco, legislador César Litardo, ¿cuál es el balance que uno puede efectuar? Nos encontramos en el segundo receso legislativo del año, pero ya han pasado varios meses de la actual administración presidida por Elizabeth Cabezas. ¿Cuál es el balance que usted puede efectuar? Bueno, primero hay que analizar que esta asamblea como tal, en este periodo legislativo, tuvo una composición diferente a la anterior, es decir que hay más fuerzas políticas que están al interior de la misma, que hace que el trabajo o el buscar consensos tenga otro matiz. Creo que en ese sentido esta asamblea empezó al inicio de este periodo con varios problemas, varios inconvenientes. Recordemos que incluso un expresidente de la asamblea fue destituido de su cargo en este mismo pleno y eso pues tuvo en su momento dado una visión diferente de lo que es la asamblea, ya que en ese momento tal vez las disputas o los problemas que habían acá al interior fueron los que marcaron la tónica diaria. ¿Problemas de una organización política tal vez? Bueno, de problemas internos, problemas de denuncias, ese tipo de cosas fueron los que primó en el primer periodo de esta asamblea. Creo que ya luego, una vez que la presidenta Elizabeth Cabezas asume sus funciones, se trata de buscar que esa problemática quede a un lado y que lo que prime sea una agenda legislativa. Es decir, que dentro de las primeras gestiones que se hacen es la de poder hacer reuniones constantes con los diferentes jefes de bancada y definir esa agenda legislativa. Esa agenda legislativa que se plantea fue trabajada en varias sesiones y al final tuvo pues la posibilidad de ser acogida y aprobada por todos. Esto ha tenido un reflejo importante en la ciudadanía. La Asamblea a esta fecha ha incrementado su nivel de aceptación y aprobación de su gestión de casi un 10%. Eso significa de que esa por ahí visión un poco negativa que hay al principio va mejorando en el tiempo y nos da la posibilidad de decir que de a poco esta Asamblea va cumpliendo con lo que el pueblo ecuatoriano le encomendó en las urnas a quienes hacemos parte de la misma. Asambleísta Eliseo Azuero, de acuerdo a unas encuestas entregadas hace pocos días por Sedatos, hasta abril de este año, la aprobación, la aceptación que tenía la Asamblea Nacional por parte de la ciudadanía se ubicaba en el 29%, pero a junio esa cifra se ubicó en el 33%. ¿Resultado del consenso de buscar una agenda legislativa, como explicó el legislador Litardo? Bueno, sí, definitivamente yo coincido con César. El manejo mismo de la asamblea por parte de la presidenta Elizabeth Cabezas le da un matiz totalmente distinto, más democrático, muy a pesar de que podríamos estar en mejores números de aprobación. Lamentablemente esta lucha intestina entre los que tienen una mayoría dentro de la Asamblea, me refiero a Alianza País, ha provocado de alguna manera una suerte de estancamiento en algunos temas. El tema de fiscalización, por ejemplo, en una comisión que ha sido de alguna manera cooptada por el partido que mayoritariamente existe en este momento en la Asamblea Nacional. El hecho de que se hayan dividido en dos bandos, de alguna manera ha mejorado la posibilidad de que se intercalen también las visiones que tenemos los otros grupos políticos que de manera democrática estamos presentes aquí en la Asamblea. Yo creo también que tiene que ver con la demostración del deseo que tenemos en todas las comisiones de aportar de manera propositiva a los problemas que actualmente tiene el país y la Asamblea como tal no está exenta de aportar en la solución de los problemas. La ley mismo está de reactivación económica, la ley amazónica para el caso amazónico ha provocado una suerte de tranquilidad y de paz en una de las regiones más grandes del país. En ese sentido, la Asamblea Nacional dista de lo que fue el anterior periodo legislativo. Totalmente, totalmente. Los 10 años de vigencia de la Asamblea, lo único que demostró al país era de que la primera función del Estado estaba
subordinada a los caprichos e imposiciones de la autoridad que gobernaba en Carondelet, en este caso el señor Correa. Cuando se enviaban proyectos de ley de carácter Totalmente, económico, ellos lo por único ejemplo. que hacían es levantar y bajar la mano y tratar de acallar las voces que con criterio crítico desde el lado de la oposición se levantaban para advertirle al Ecuador los problemas que se podrían derivar de ese tipo de accionar de una asamblea sumisa a un poder en el cual se había perdido la perspectiva de lo que hoy se está pretendiendo rescatar, que es que las funciones del Estado actúen con total y clara independencia. Y allí, legislador Litardo, habrá quienes digan, bueno, en el anterior periodo legislativo habían mayor número de producción de normativas legales. Frente a lo que sucede ahora. Bueno, creo que, como decía Eliseo, esta es una asamblea diferente, tiene que, para poder llegar a un consenso, de aprobar una ley o algún proceso interno que se dé, a haber mayoría, y la composición política de la asamblea en este momento hace que esos acuerdos sean diferentes. Eso no es malo, creo que siempre en política este es el arte de buscar los acuerdos y en que la mayoría de estos acuerdos beneficien al pueblo ecuatoriano. Creo que eso es fundamental. De ahí en lo demás, creo que, como decíamos hace un momento, tenemos ya una línea, es decir, hay ya una estructura basada en una agenda legislativa que hay que seguir, que eso nos va a permitir también ir teniendo un control sobre lo que se va haciendo en la Asamblea, es decir, que las comisiones puedan ir sacando las leyes para el primer y segundo debate en forma consecutiva, se haya ese control, y también tener la posibilidad de priorizar qué proyectos de ley son los que se deben ejecutar como tal. Creo que en este momento la Asamblea Nacional ha aprobado leyes importantes para el país. Como decíamos, en semanas anteriores aprobamos la Ley de Fomento Productivo, que busca dar al país una nueva herramienta de correlación de crecimiento, es decir, que ya no sea el Estado ecuatoriano el único que sea el dependiente del crecimiento del país, sino que la empresa privada también haga su parte en ese sentido. Se ha aprobado, como decía Eliseo, la ley amazónica, hemos aprobado la ley del adulto mayor, hay proyectos de ley que están en carpeta que tienen que aprobarse, y todo esto parte de esa necesidad ciudadana de que haya nuevas leyes que vayan a trabajar en función del pueblo, de la gente de nuestro país, y también leyes que necesitan reformas por estar ya obsoletas, y que en ese sentido hay que buscar mecanismos para plantear nuevas acciones. Por ejemplo, nosotros en mi Comisión de Soberanía Alimentaria estamos tratando una reforma a la ley de banano que no ha sido reformada desde el año 73, cuando en ese momento la composición o la forma de hacer negocio o trabajar con el banano era diferente. Así ¿La van a actualizar esa normativa? Hay que actualizarla, ese es un ejemplo, y esto se debe a que hay que ir también evaluando qué leyes nuevas necesita el país, qué leyes hay que reformar de manera inmediata y qué leyes necesitan que tengan reformas puntuales. Por ejemplo, en este momento en el país hay una urgencia de hacer una reforma a un artículo de la ley del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para que permita elegir el tercer vocal de esa institución. En este momento, de los 3 vocales que existen en la misma, hay una cefalía de 1 porque no hay una normativa que permita tener la posibilidad de elegir. Estos temas hay que irlos analizando, es decir, la Asamblea tiene que tener una agenda legislativa que esté en función de las prioridades, de una planificación y también de los momentos coyunturales que vive el país para tratar de sacar adelante el trabajo legislativo. Y cuando hablamos de momentos coyunturales, la Asamblea Nacional de alguna u otra forma se ha mostrado crítica, o por lo menos está la expectativa del rol que cumple el Consejo de Participación Ciudadana transitorio al momento de evaluar a las autoridades de control. Hay quienes han señalado que esa es la facultad que tiene la Asamblea Nacional, pero que actualmente la está llevando adelante el Consejo de Participación Ciudadana transitorio, y como que la Asamblea por el momento está ahí, a la expectativa. Bueno, en primer lugar, no nos olvidemos de que es un mandato popular. Ellos, en este caso, están actuando en el marco del ámbito que le ha gestado el pueblo ecuatoriano para que ellos promuevan este tipo de limpieza, si cabe el término, de aquellos funcionarios que estaban alineados con el Correato, con un alto porcentaje de actos de corrupción que se vienen develando a lo largo de estos años. Pero ¿se cumple el proceso de evaluación? Por supuesto. Porque en la que pregunta… sí. A ver, yo creo que no hay que ser muy subjetivos, hay que ser más objetivos. En el tiempo que se les ha dado al Consejo de Participación Ciudadana, no se puede pretender de que ellos resuelvan todos los problemas atávicos que hemos tenido por 10 años. Más sin embargo, la Asamblea no ha ido al mismo ritmo del Consejo de Participación Ciudadana. Por eso se observa que la aceptación del Consejo de Participación Ciudadana transitorio es por el orden del 74, 75%, y nosotros estamos sobre el 30%. Esto habla de que de alguna manera estamos siendo apoyados y respaldados. Insisto, muchos de los temas por los que la Asamblea no ha tenido la estelaridad que debería tener obedece a que, insisto,
la mayor cantidad de comisiones está en manos de un partido político que hoy están divididos, pero que no deja de demostrarse que en algunos temas se unifican. Se unifican porque hay temas que concitan un interés mutuo. Ahora bien, yo debo felicitar, por ejemplo, la actuación de muchos asambleístas de país, morenistas para ser exacto, y también correístas, que por primera vez demuestran que ejercen el rol que el pueblo les determinó. ¿Cuál es ese rol? El de fiscalizar y el de legislar. No aceptar, por ejemplo, en el tema del veto del presidente respecto a la ley amazónica y promover la sensibilidad regional y la sensibilidad con una región tan atrasada como la amazónica, e irse por encima de las disposiciones del veto o lo que pretende el Ejecutivo, demuestra una madurez política que ya está empezando a germinar aquí en el espacio congresil. Nosotros, no se olvide, logramos ratificar el texto de la ley que vino desde la Hablamos de la ley amazónica, para y identificarnos. también de la ley amazónica ahora último con el segundo veto del alcance del veto a la ley de reactivación económica. De fomento productivo. De fomento productivo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que la gente se siente libre para pensar y actuar en consecuencia en favor de los más caros intereses de los ecuatorianos. Y eso hay que felicitar. Yo felicito esa actitud. Esto no quiere decir que se está en contra del Ejecutivo. El Ejecutivo tiene su rol y el Legislativo el propio. Muy a pesar de que sean del mismo partido político, hay matices y hay visiones diferentes que deben concretarse en el escenario congresil. Asambleísta César Litardo, ¿qué decir entonces? ¿Hay temas en los que coinciden con lo que ha dicho el legislador Eliseo Azuero, con sus ex compañeros de bancada, con los denominados legisladores de la Revolución Ciudadana? ¿Se juntan en temas sensibles? Bueno, un poco esto tiene que ver con la composición que le decía en este momento de la Asamblea. Para un poco complementar lo que decía Eliseo en el tema del rol que cumple el Consejo Transitorio versus la Asamblea, hay que ser muy claros, ¿no? Coincido que el Consejo Transitorio parte de un mandato popular que el pueblo ecuatoriano en las urnas le dio una facultad evaluadora, pero hay una diferenciación muy clara. El Consejo Transitorio de Participación Ciudadana tiene una función de evaluar, de que si esta evaluación dice que los funcionarios evaluados no hicieron su trabajo de manera correcta, pueden reemplazarlos mediante, en este caso, un concurso, o ahora que están encargando. Creo que en ese caso puntual, ya el Consejo debería nombrar las autoridades principales. Creo que eso le daría también tranquilidad al país para que no se cometan los errores del pasado de nombrar autoridades a dedo en ciertas funciones. Creo que ya el Consejo debería comenzar ese proceso de comenzar los concursos o la metodología para nombrar las diferentes autoridades. Y ahí, legislador Litardo, si me permite, ¿dónde queda el rol de la Asamblea Nacional de fiscalizar a las autoridades de control? Por eso voy, son dos cosas diferentes. Una cosa es lo que hace el Consejo con la evaluación. La Asamblea Nacional, en la Constitución y en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, lo que establece es el control político que hacemos nosotros. Esto no es una competencia en quién destituye más rápido a otro, es en función de qué. El Consejo Transitorio evalúa una gestión en función de lo que establece la ley en ese contexto. La Asamblea tiene ciertos requisitos para cumplir un juicio político sobre una autoridad y básicamente se basa en el incumplimiento de funciones. Y eso hay que probarlo, eso tiene que venir acá hacia la Comisión de Fiscalización y probarse en un proceso diferente. O sea, son dos cosas totalmente diferentes para diferenciar. Pero la Asamblea nunca ha perdido su capacidad fiscalizadora y nunca va a perder su capacidad de poder generar este procedimiento. ¿Y qué pasa cuando la Comisión de Fiscalización no reúne los votos suficientes para archivar o para aprobar un informe que recomienda el inicio de juicio político? Pasó con el Consejo de la Judicatura, con el superintendente, ex superintendente de bancos, porque ya fue destituido por el Consejo Transitorio. Pero que son dos cosas totalmente diferentes, eso también hay que tener claro. No todo juicio político que ingresa a la Asamblea tiene que terminar en censura. No necesariamente. No necesariamente, porque así es, porque es como tal un juicio político, un procedimiento donde hay pruebas de cargo y descargo, donde las autoridades que se evalúan tienen la posibilidad de tener un momento de defensa y plantearse cuál es su argumento para la misma. En el caso, por ejemplo, del Consejo de la Judicatura, más allá de que digo, la evaluación que hizo el Consejo Transitorio tiene otros matices totalmente diferentes. Acá se entiende que hubieron una presunción de que los documentos que se presentaron como pruebas en el momento del juicio eran mutilados e incluso falsificados. Eso hizo que esta Comisión de Fiscalización pida a la Fiscalía que investigue
esa presunta posibilidad de documentos falsificados. Entonces, es un tema totalmente diferente. Ahora, un poco en el tema del trabajo que se hace acá, más allá de quién esté o no al frente de una comisión, si sea morenista, si sea correísta, si sea del BIN, de Creo, cualquier bancada política, creo que lo que debe primar es la voluntad política. Y en ese contexto yo le puedo dar dos ejemplos muy claros, que gracias a Dios he tenido la posibilidad de participar. Cuando ha habido comisiones, por ejemplo, como la comisión ocasional que planteó las reformas o a la ley del Consejo Transitorio, del Consejo de Participación Ciudadana, para que se pueda elegir el próximo año los consejeros a este Consejo por votación popular, hubieron de todas las bancadas políticas, se dio 60 días de plazo y la comisión, con voluntad, sacó estas reformas de ley dando una respuesta al país. Lo que pasa ahora con la Comisión de Gabela, creo que es una de las comisiones que mejor ejemplo le han dado al país. Tenemos nosotros un avance que incluso hay voces que manifiestan que nuestro avance de trabajo va incluso por delante de lo que hace la Fiscalía. La composición de esta comisión, 7 asambleístas, todos de bancadas políticas diferentes, pero todos con voluntad política de darle la verdad al país. Más allá de la bancada, creo que la voluntad política y la responsabilidad con el pueblo es lo que prima en el contexto del trabajo en la Asamblea. Ahí está la respuesta, asambleísta Eliseo Suero. Sí, yo primero quiero empezar felicitando a César en el tema de la comisión que investiga el caso Gabela. Ha demostrado una total y absoluta independencia. Y sí, yo debo reconocer de que esa es una demostración de que las cosas en la Asamblea van cambiando totalmente. Y lo que César está haciendo en esa comisión demuestra de que cuando se quiere, se puede. Ahí quiero un poco disentir con él respecto del tema de la fiscalización. Mire, cierto es de que nosotros estamos supeditados a la Ley Orgánica de la Función Legislativa y a lo que establece en materia de fiscalización la Constitución. Los procedimientos son necesarios de cumplirlos. Eso no quiere decir que la Comisión de Participación Ciudadana no ha cumplido los procesos, son más celéricos, si cabe el término, pero este es el entorno en el que se desarrolla la Asamblea parlamentaria. Hay posiciones distintas y entonces en asambleas o en sesiones de las comisiones se exhiben argumentos a favor y en contra de algunas tesis que buscan la fiscalización de los funcionarios. Lo que sí es cierto, exactamente, lo que sí es cierto es de que todavía se maneja con un matiz político el tema de la fiscalización. Se busca cualquier tipo de subterfugio para tratar de aplacar la posibilidad de que la Asamblea cumpla en este rol que es el de fiscalizar. Esto, pero ha habido juicios políticos al sí, ex superintendente pero de hay Información también, y Comunicación, sí, estuvo el ex fiscal pero hay también, algunos ex juicios contralor políticos que de acuerdo a la norma debieron ser calificados o archivados hace mucho tiempo y que recién se están dando los últimos que acaba de aprobar el CAL. Es decir, no se está cumpliendo con la normativa que en este caso particular establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Es decir, ahí todavía se observa una suerte de cálculo político para ver cuándo se saca un posible juicio político, cuándo se lo califica, cuándo se lo empieza a sustanciar. Y ahí entonces deriva en otro tema, que es una posible reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Asambleísta Litardo, si es así, en el mes de febrero, si la memoria no me falla, se presentó una solicitud de juicio político en contra del ex ministro de Finanzas, Carlos de la Torre. El Consejo de Administración Legislativa lo calificó hace pocos días nada más. Lo mismo sucedió con el actual ministro de Agricultura, Rubén Flores. Mientras que por el caso de la ex canciller también lo que se dio paso es que se devuelva la solicitud de juicio político porque al parecer en uno de los documentos no constaba el certificado de originalidad de las firmas. ¿Ameritaría entonces una reforma a la Ley de la Función Legislativa? Sí, yo creo que eso ya lo hemos hablado en varias ocasiones. Creo que ahora que ya se rompe el candado para poder hacer esta reforma, ya se rompió. Hay que hacerlo. Pero en definitiva, esta Asamblea, si bien es cierto, ha tenido tal vez algunos problemas en estos procesos de fiscalización, que más allá de que hay los criterios de la viabilidad o no lo mismo, pero también ha hecho cosas importantes. Esta Asamblea, aquí en este pleno, cesó y censuró en sus funciones al fiscal general del país. No es una cosa menor. Ha tenido la posibilidad de llevar a juicio político a otros funcionarios que también se determinó que en la Comisión de Fiscalización habían incumplido sus funciones. Es decir, nosotros a veces, por una situación que no se pueda tener la posibilidad de aprobar, no podemos tapar todo lo demás en el contexto de fiscalización. Yo nada más le puedo a usted referir, en este periodo legislativo, 2.110 pedidos de información se han tramitado.
Este pleno resolvió 2110. 2.110 pedidos a 257 instituciones públicas. Es decir, ahí está plasmado el proceso de fiscalización. Y no solo la fiscalización se hace en la comisión de fiscalización, también cada comisión tiene su facultad, de acuerdo a sus competencias, de poder generar procesos de fiscalización. Nosotros en Soberanía Alimentaria, hace poco, tuvimos la posibilidad de llevar al ministro del Agua a nuestra comisión porque habíamos detectado que las cobras de multas a los agricultores eran en exceso en función de lo que realmente representaban. Y eso obligó a que el ministro del Agua haga una rectificación en su procedimiento. Eso también es fiscalización. Entonces, esos contextos son los que también tenemos que analizar, que no solamente el Pleno o la Comisión tienen esa facultad fiscalizadora. En el tema que tú mencionas, me parece que estamos de acuerdo. Hay que hacer una reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Esto implicaría de que los plazos para la aprobación de un juicio político en el CAL y todos los otros procedimientos más que están, tienen que ser regulados y definidos con máximos de tiempo para que no pase lo que pasa ahora. Estamos muy claros con esto y también ser un poco más específicos en los requisitos para que no exista ningún tipo de inconvenientes como lo que han pasado ahora. Creo que esta reforma tiene que venir en un procedimiento integral, creo que ahí hablamos incluso de que la Comisión de Fiscalización debe dejar de ser una comisión ocasional, convertirse en una permanente y en ese sentido también buscar mecanismos ¿para qué? Para dar mayor transparencia, para que las comisiones trabajen de mejor manera, tanto en la eficiencia legislativa, es decir, en la producción de leyes, como en la otra función que tenemos, que es la de fiscalizar. Asambleísta Eliseo Azuero, ¿qué decir? Sí, a ver, es necesario, se impone la necesidad de cambios a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y también se impone la necesidad de que se establezca un código de ética que norme el comportamiento de los asambleístas y que exista un comité de ética que trate los temas que actualmente está tratando de manera muy sumaria el Consejo de Administración de la Legislatura. Código de ética, uno podría, se me viene a la mente, lo que hizo el Movimiento Alianza País años atrás, tal vez sancionar a quienes no estaban. No, ese es un código de ética partidista. Estoy hablando de un código de ética parlamentaria que coberturiza absolutamente a todos los asambleístas. ¿Y el Consejo de Administración? Y el Consejo de Administración de la Legislatura no está cumpliendo su rol. Aquí hay cosas que hay que decirlas públicamente. Es decir, hay asambleístas que tienen muy serios problemas con la justicia. Hay asambleístas que están incumpliendo disposiciones constitucionales. Pero ahí no tiene que actuar la justicia, la fiscalía en este caso. La fiscalía debe actuar luego de que el comité de ética levante o envíe el informe al Pleno para el levantamiento de la inmunidad parlamentaria. Es decir, yo creo que tenemos que abrir el abanico para hacer mucho más eficiente el trabajo legislativo. En consecuencia, no se olvide usted que salvo 2 o 3 países en Latinoamérica no tienen código de ética y son de corte de la Revolución Ciudadana. Los otros países y la misma OEA está impulsando estos propósitos de tener códigos de éticas en toda la legislatura, porque si nosotros no nos fundamentamos o no fundamentamos nuestro accionar en prácticas éticas, en prácticas morales, ¿qué le podemos pedir a los ciudadanos? Más aún ahora que somos de alguna manera observados de manera permanente en nuestro diario accionar. Cualquier frase que se diga aquí, cualquier controversia que se genere, producto del acalorado debate que es normal en la Asamblea, pero hay que tener formas para poder aplacar que este tipo de comportamientos no vayan en detrimento de la imagen de la Asamblea. Pero eso más bien no cabe en la responsabilidad que tiene cada legislador en el Pleno de la Asamblea, en el momento que argumenta, que expone sus ideas frente a un proyecto de ley, en vez de ir a la otra orilla, ¿no? Que es un poco más la agresión. Bueno, yo lo que quiero decirles, por ejemplo, dentro de los parlamentos del mundo existe un código de ética. Y la misma Constitución del año 1998 establecía en su artículo 131 de que la Asamblea debía manejarse con la Constitución, la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el reglamento y el Código de Ética. El Código de Ética en el año 2000 es elevado a la categoría de norma orgánica, de ley orgánica. Esto desaparece en Montecristi y obviamente se convierte a esta Asamblea en una Asamblea sumisa al accionar del Ejecutivo por sobre el imperio que debe tener una función tan importante como la Asamblea. Insisto, no se trata de códigos de ética partidista, es una cosa totalmente diferente. Se pretendió confundir, es que el jefe del partido dijo de que
como usted votó en contra, inclusive afectando el interés de la jurisdicción a la que usted representa, usted tiene que ser sometido al Código de Ética y puede sacarle del espacio congresil que le confirió el pueblo, no le confirió un partido. Y hay que responderle a los votantes, no solo al partido. Eso no quiere decir que no tengamos líneas de conducta, pero siempre y cuando no vaya en contra del interés ciudadano y de lo que nosotros le ofertamos a los electores en el momento que nos eligieron. Es decir, yo no podría de ninguna manera, por ejemplo, ir en contra de la ley amazónica porque, según el caso, muchos de los asambleístas de Alianza País, morenistas inclusive, salvo los amazónicos, votaron en contra de la insistencia del proyecto cuando logramos esta inédita versión de apoyo, en donde sí participaron los asambleístas amazónicos, pero obedeciendo a las circunstancias. Si un asambleísta amazónico vota en contra del interés de tener una ley como la aprobáramos inicialmente, sencillamente allá lo arrastran. Por esa razón. Pero entonces hay que tener claro de que los asambleístas dentro de este entorno humano debemos influir y decir, en este tema, por estos aspectos puntuales, necesitamos el respaldo de todos. Y ahí le voy a contar también otra experiencia que sucedió en las anteriores elecciones. Varios legisladores aquí en el Pleno tenían algunas ideas, y no necesariamente el Movimiento Alianza País, pero tenían algunas ideas. Y claro, eran contrarias a las de su líder máximo de la organización política. Finalmente lo que sucedió es que aquel legislador no constó ni siquiera en la lista para los candidatos. Entonces, allí viene la organicidad. ¿Hasta dónde, asambleísta César Litardo, cabe la organicidad del movimiento del legislador que pertenece a la organización política frente al trabajo en la Asamblea Nacional, en sus convicciones? Bueno, creo que hay varios contextos que hablar al respecto. Yo creo que el principal evaluador de un asambleísta, una autoridad elegida por votación popular, es el pueblo. Así es. No hay más que discutirlo. Más allá de que se instauren o no códigos de ética, nuestra responsabilidad es con nuestra ciudadanía. Y tenemos que actuar en función de lo que la ciudadanía nos eligió. Y si, como en todo accionar político, creo que eso es parte de la dinámica política, no estar de acuerdo en muchas cosas, pero también es parte de la función política llegar a acuerdos mínimos, acuerdos macros en ese tipo de contextos. Creo que por eso es que en este caso, en la Asamblea Nacional en este momento, la composición política, insisto, que tenemos es diferente. Hay un fraccionamiento en donde para poder aprobar una ley, una reforma o cualquier tipo de exhorto que se haga, se necesita tener la unión de 2 o 3 fuerzas políticas para poder aprobar el mismo. Es decir, en este momento en la Asamblea Nacional, ninguna fuerza política por sí sola puede aprobar ninguna instancia dentro de este pleno. Porque no tiene tal. mayoría. Porque no hay mayoría. Entonces, eso obliga Exacto. a llegar a consensos y en esos consensos tenemos que tener la posibilidad de llegar a acuerdos, que es parte del accionar político. Ahora, creo que es importante que esta Asamblea tiene que darle resultados a la ciudadanía, resultados al pueblo ecuatoriano, y que en ese contexto, por ejemplo, tenemos que cambiar en la ley orgánica de la función legislativa esta metodología o esta, para mí ya más hasta mala práctica que se viene dando de estos abusos de los cambios del orden del día para poder aprobar ciertos temas que muchas veces no tienen un asidero. Es decir, normarlos. Yo pienso que está bien dentro del procedimiento, pero normarlos que tengan que ver con acciones que están dentro de los principios y de las funciones de la Asamblea como tal. No podemos perder el tiempo en a veces 7, 8 cámaras al día, en cosas que son hasta banales y que no tienen competencias nuestras y que tal vez diluyen la posibilidad de tratamientos de leyes importantes para el país. Creo que eso es fundamental. Por ejemplo, la semana pasada tuvimos la posibilidad de aprobar la ley de fomento productivo, hubieron 3, 4 cambios al día que lo que hacen es dilatar en 1 o 2 horas más la posibilidad de un debate, lo que hace es desgastar tal vez el trabajo legislativo y no se concluyen en mayores situaciones. Pero ahí importantes. también habrá quienes le digan, bueno, finalmente los legisladores quieren pronunciarse sobre temas de coyuntura. En su momento se habló sobre una agresión de unos ciudadanos en contra de unos guardias de seguridad, por ejemplo. La Asamblea Nacional no puede pronunciarse. Nadie lo discute, está bien, pero normémoslos. Tenemos que tener una normativa que permita, ya se hace una precalificación o alguna cosa que permita tener la posibilidad de esclarecer de que este cambio de orden del día va a aportar al tema nacional. Ha habido cambios en el orden del día, por ejemplo, en un momento dado que se pretendía que el COIP
Código orgánico el COIP integral no tenga dentro de su composición la posibilidad de la presunción de la inocencia. Son cosas que van en contra de la ley. Entonces esas cosas no pueden pasar. No podemos perder el tiempo en cosas absurdas que no tienen una normativa legal que las ampare en los procedimientos que la Asamblea tiene que dar. Y ahí, bueno, la decisión la tienen ustedes, porque finalmente son quienes aprueban, niegan, se abstienen o votan en blanco. A ver, yo creo que sí es necesario normar los cambios del orden del día, pero no darle la discrecionalidad al presidente de la Asamblea o alguna comisión. Cuidado, eso es muy grave, porque volveríamos a hacer de esto no el espacio democrático que requerimos. Lo que dice César es muy bienvenido. Por ejemplo, que semanalmente tengan derecho las bancadas organizadas a 2 o 3 cambios del orden del día, que lo discutan, que no sean de una misma bancada 3 o 4 cambios del orden del día. Discutir sobre temas de coyuntura, asambleísta, el retiro de una estatua, por ejemplo, se lo solicitó en el Pleno. Si son necesarios. ¿Cómo va a ser posible? ¿Es necesario hablar de eso? Por supuesto que sí, es parte de la vivencia política de los seres humanos, hoy más que nunca que estamos globalizados en cuanto a la información. Imagínese usted, un señor Kirchner, ¿qué puede representarle a la juventud con una estatua que habla no precisamente de lo que inicialmente promovió la colocación de esa estatua? Cuando se debatía en el Pleno una ley de fomento productivo que entre otros aspectos hablaba Muy bien. sobre… Es que esto se llama Parlamento. Esto se llama Parlamento. Entonces, aquí hay temas tan trascendentes como lo que usted acabó de decir. Ley de fomento el productivo, golpe o la golpiza que le dieron a estos ciudadanos que cuidan la seguridad de una urbanización por parte de usuarios o de socios de esta urbanización, en donde se observa cómo de pronto, si no interviene la Asamblea, hubiera pasado al anonimato este tema. Pero la Asamblea Nacional, ¿qué puede hacer ahí? ¿O es la Fiscalía la que tiene que actuar? Es que actuar? la Asamblea Nacional se convierte en un veedor de estos hechos, porque somos el extracto popular, somos la voluntad popular. Y la gente, como decía César, espera de nosotros, por ejemplo, la solución al problema de la vialidad de mi provincia. Por supuesto que tengo que tratarlo, porque si no lo trato sencillamente, el ministro de turno, el ministro de ramo, va a hacer prácticamente lo que ha venido haciendo durante todo este tiempo, servir a los centros urbanos más importantes, a las provincias más desarrolladas y no a la periferia. Y es más, diluyen los recursos que en el presupuesto estaban considerados para este tipo de obras. Correcto. Es necesario, en mi concepto, mantener esto de una forma distinta, normando para que cada bancada tenga derecho a 2 o 3 semanal, no más. Muy bien, asambleístas, les invito, nos vamos a una pausa. Cuando regresemos tenemos todavía que conversar sobre algunos proyectos de ley y reformas que también se llevan adelante en las distintas comisiones permanentes y ocasionales. Continúen con nosotros, amigas y amigos, esto es Tercer Debate. Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros aquí en su programa Tercer Debate. Conversamos con los asambleístas César Litardo y Eliseo Azuero respecto del trabajo que lleva adelante la Asamblea Nacional, efectuando una evaluación a estos últimos meses de gestión de la actual administración de la legislatura. Asambleísta Eliseo Azuero, durante este periodo de la Asamblea Nacional se han realizado 3 juicios políticos. Uno terminó en censura al exfiscal Carlos Polit, al ex Contralor General del Estado, Carlos Polit. 2 con destitución y censura a Carlos Vaca y a Carlos Ochoa, y los otros 2 finalmente no tuvieron un informe por parte de la Comisión de Fiscalización. Pero centrémonos en el caso de Carlos Polit. Generó bastante discusión porque la Asamblea Nacional se había pronunciado cuando el funcionario ya no estaba en el país, ya no estaba en el cargo. Y efectivamente allí el debate fue cuán oportuno fue este juicio político. Yo diría que hay una deuda del Partido Alianza País con los ecuatorianos. Porque sí, se permitió el juicio político una vez de que él estaba a buen recaudo. Eso hay que decirlo clarísimo. Para entonces, Alianza País funcionaba fusionado
los 74 o 73 voluntades. Estas trasvasías, por llamarles de alguna manera, son las que ponen a los ciudadanos ecuatorianos a creer que la política es una actividad que desarrollan personas muy poco éticas y muy poco morales. Ventajosamente, la participación del Ejecutivo en el tema de develamiento de esta trama de corrupción orquestada desde las más altas esferas del Estado provocó que Alianza País se divida en dos bandos, diría yo, un bando que reacciona muy vehementemente en favor del señor Correa, a quien se le está investigando, y al grupo de acólitos, y el otro bando que tiene una reserva moral que hay que reconocerla también, que están de alguna manera en el afán de develarle al Ecuador lo que ha pasado en estos últimos 10 años. Y por esa razón, ese juicio político es un juicio político incompleto, incongruente con la realidad del tiempo y del momento, porque el señor Pollitt continúa, además sabemos que tiene ciudadanía americana, es muy difícil lograr que la extradición y que venga acá al país. Pero, y con esto termino, esto habla de que la Asamblea no ha sido muy oportuna y muy diligente en el tratamiento de este tema de fiscalización, en donde se abrió la caja de Pandora y en donde aparecieron todos estos hechos que ahora todos conocemos casi todos los días. Aunque como consecuencia del juicio político está la censura y la destitución, en este caso se dio a la censura. Carlos Pollitt es definitivamente censurado y no podrá ocupar un cargo Pero en público. un momento inoportuno. La idea era de que se quede a pagar las deudas aquí. Y esto ha pasado muy a menudo. Ahora, con la nueva visión de la Asamblea, como decía César, estamos con fuerzas políticas en donde la oposición tiene una posición propositiva. La oposición tiene una posición de servicio. Para nosotros era muy cómodo decir, por ejemplo, en el tema de la reactivación económica, esta ley de reactivación económica, hagan lo que quieran, pero nosotros nos oponemos a todo y mañana más tarde les criticamos por los hechos que se pueden derivar de la aplicación de esta ley. ¿Y eso no lo hacían años atrás, durante el gobierno de Rafael Correa? A ver, lo hacían, pero había una mayoría apabullante que acallaba todas las voces, que ponían las alertas de lo que podría pasar a futuro y que en efecto pasó. El Ecuador que tenemos es precisamente el resultado de la inacción de una función tan importante como la función de legislar y fiscalizar a través de la Asamblea Nacional. He ahí las consecuencias que hoy son irreparables para el futuro de muchas generaciones que ven con mucha desesperanza el futuro del Ecuador. Ahí viene, en consecuencia, la acción decidida, cívica, si cabe el término, de quienes no fuimos parte de ese grupo que gobernó durante 10 años, pero que estamos dispuestos a poner el hombro para gestarle posibilidades. Yo mismo decía, en detrimento de mi imagen, la semana pasada cuando se hablaba de la necesidad de permitirle en las reglas macroeconómicas al Ejecutivo un endeudamiento que es necesario. ¿Cómo puede acceder? Sobre endeudamiento, asambleísta. Es que no hay otra salida. Pero eso no se criticó años atrás. No se dijo que el gobierno de Rafael Correa había sobreendeudado al Ecuador. Pero es que el gobierno del señor Correa tuvo dinero del excedente petrolero, del gran precio del barril de crudo. Mire, el señor Correa hizo obras para buscarse beneficios, eso es todo. ¿Usted y muchas cree de que ellas fue están. eso? Pero por supuesto es más que claro. En el país se observa que casi todas las obras que tenían un valor terminaban costando 4 o 5 veces más. ¿Eso qué se llama? Y casi todas estaban hechas bajo el régimen de excepción. Esto se llama corrupción por donde le mire. Y esto es lo que tratamos ahora de enmendar, aunque tarde y en contra de los intereses. Ya vamos a hablar de los temas económicos. Asambleísta Litardo, ¿qué decir? Bueno, yo creo que en el tema de fiscalización no necesariamente tiene que nacer en nuestras bancadas la posibilidad de pedir un control político sobre alguien. Todos los asambleístas tienen la facultad de hacerlo de acuerdo a la ley, así que es un poco también la iniciativa de todos, no solamente de una bancada como tal. Creo que en el caso del contralor Pollitt, recordemos que él ya estaba fuera del país cuando se detectó las irregularidades y denuncias que determinaron su censura acá. Es decir, la Asamblea tampoco no tiene la función de controlar la salida de un funcionario unido del país como tal. Te voy a decir con todo respeto y cariño, se conocían de las andanzas del señor, el fiscal general de la Nación recibió denuncias en contra de este mal funcionario que lo protegía
el Correato, no estoy diciendo que tú. Pero cualquiera- Pero ahí está la evidencia de que se hizo después, tarde. Pero eso es un tema un poco en función de la justicia. La Asamblea tiene otra función como tal. Y cualquier asambleísta, si un asambleísta de oposición, como se dice ahora, tenía esos indicios, también tuvo la posibilidad de presentar alguna denuncia en contra. Nadie lo hizo. Así que en este caso, lo que se dice es que la Asamblea en su momento dado, tarde o no, cumplió con la función. ¿Qué hubiera pasado si la Asamblea no hubiera iniciado el juicio político y no censuraba al excontralor? También hubiera habido una responsabilidad política en este caso. Lo que digo es que eso fue el inicio de poder ya ahora tener una nueva asamblea y poder trabajar de una manera diferente. Creo que ese es un poco el contexto que tenemos en este momento entre la asamblea. Así que, por ejemplo, en este momento ya se van a procesar 2 juicios políticos más. El CAL ya aprobó el inicio de un juicio político contra el ex Ministro de Finanzas y actual ministro de y Agricultura. tenemos la posibilidad de, por primera vez en la historia de este momento político del país, de este periodo legislativo, de poder iniciar un juicio político a un ministro en funciones de este gobierno. Eso demuestra de que nuestra bancada y todas las otras bancadas, indistintamente de dónde venga, si es que no se hace bien las cosas, van a tener la responsabilidad política en esta asamblea. Creo que han habido serias denuncias, serios problemas en el sector agrícola y eso ha tenido la posibilidad de que la asamblea, con votos nuestros, apruebe en el CAL la posibilidad de un inicio de un juicio político a un ministro del actual gobierno. ¿Usted cree que tendrá algún puerto esta solicitud de juicio político? Le hago esta consulta por lo que hemos observado al interior de la Comisión de Fiscalización y usted es conocedor también de los temas agrícolas, está en la Comisión de Soberanía Alimentaria y evidentemente está relacionado con lo que vive el sector agrario. Yo creo que hay que esperar con ese proceso el tema. Recordemos que el CAL aprobó de que los juicios políticos se traten uno a uno en función Y una vez que acabe el receso legislativo. Así que primero entrará el juicio del exministro de Finanzas, una vez que se evacúe este juicio, entrará el juicio del ministro de Agricultura. Si me preguntas a mí en términos generales, creo que han habido serios problemas en el agro, creo que han habido serios problemas en el control de precios y comercialización y creo que la demanda ciudadana, yo vengo de una provincia agrícola, ha determinado de que la agricultura en este momento tenga problemas y que el responsable sobre todo es el ministro de Agricultura, así que en ese contexto ya veremos cómo se da dentro de esta comisión de fiscalización el proceso de las pruebas que se tienen que dar de cargo y descargo de los que sean los interpelantes y al final veremos los resultados. Pero si me preguntan a mí en términos generales, el agro en este momento tiene serias deficiencias y ellos tienen que corregirse. Vamos a los temas económicos en este espacio. Legislador, empiezo por usted, asambleísta César Litardo. La Asamblea Nacional en el periodo ha aprobado al menos 2 temas, 2 proyectos, o más bien, sí, una ley y un proyecto de ley aún todavía en materia económica. La primera, que se buscaba la reactivación económica, fue hasta diciembre del año anterior, y la de fomento productivo, que la aprobó la Asamblea Nacional. En este espacio, el Gobierno Nacional ha dicho que lo que se busca es seguridad jurídica. 1, la reactivación y la atracción de inversiones. ¿Se puede dar paso a aquello cuando, y el legislador Azuero ya lo señalaba, se dio paso a que el Gobierno Nacional pueda obtener deuda por los próximos 3 años? Cuando no se establece un límite del 40% fijado en el Código de Planificación y Finanzas Públicas. Hay que puntualizar 2 temas en este contexto. Primero, de que nosotros en este periodo de gobierno hemos heredado el problema de la deuda y el problema de una generación de un tamaño del Estado muy grande. ¿Qué pasó en su momento? El Ecuador tuvo un superávit en los ingresos petroleros, que esto tuvo la posibilidad de que, más allá de que las obras están ahora en proceso de fiscalización y de verificación de sus costos en construcción, creo que ya habrán los órganos que determinen esto, creo que en algunos casos se ha sido así, pero en definitiva, ¿qué pasó? Se construyeron, sí, nuevas obras de infraestructura, más carreteras, más hospitales, más infraestructura social, pero el gobierno no preveyó de que esas nuevas obras que se generaban para el desarrollo del país necesitaban tener un componente de mantenimiento en el futuro. Es decir, si yo construyo un nuevo hospital, ese nuevo hospital necesita mayores doctores, mayores enfermeras, mayor personal que trabaje ahí y también compra de insumos, de medicinas, etcétera. Y no se preveyó de que eso en el tiempo demandaba un costo para mantener. ¿Usted cree que eso no estuvo en los planes del anterior gobierno? No estuvo en los planes del anterior gobierno porque nunca se preveyó de que el precio del petróleo iba a ser diferente a lo que fue en ese momento. Ese precio del petróleo que pasó a los $100 permitió tener esas posibilidades. Ahora está en $70 el precio del Pero barril del petróleo. De lo que nos ha manifestado el ministro de Economía, para que se estabilice la economía del país, con el tamaño del estado que se encuentra, se necesitaría un precio de petróleo de aproximadamente $120. ¿Qué significa esto? Que esta ley de fomento productivo busca esa posibilidad de que si es que hay una reducción del Estado, si es que se busca una eficiencia en el Estado, se crearon ministerios
de coordinación y de supercoordinación para controlar las cosas que al final ahora no hay que controlar, porque ya no tiene un sentido tener esa situación. Es decir, se creó una estructura orgánica del Estado muy grande. ¿Qué se busca? Hay que ser conscientes y que el tamaño del Estado tiene que tener una reducción como tal. ¿Y qué busca el Estado? Que esta ley de fomento productivo sea la corresponsable para que el sector productivo, a través de los incentivos que se dan, puedan generar trabajo y puedan generar una corresponsabilidad de crecimiento del Ecuador. Pero mientras esa discusión se daba en la Asamblea Nacional, y aquí va la pregunta al legislador Eliseo Suero, mientras toda esta discusión se daba en la Asamblea Nacional durante estos meses, el gobierno nacional en los últimos días empezó a hablar sobre una posible revisión a los subsidios, por ejemplo. Y lo otro, el gobierno nacional tampoco descarta en achicar el tamaño del Estado, lo que traducido al lenguaje común uno podría entender mayores despidos. A ver. El INEC hace un mes atrás publicó las cifras de empleo y desempleo también, en donde revelaba que el desempleo había incrementado en el Ecuador de junio del 2017 a junio del 2018. A ver. Varias preguntas ahí. En primer lugar, vamos a hilar lo uno con lo otro. Aquí está el tema de la independencia de las funciones, decía César. Eso es tema de la justicia. Claro, de una justicia independiente hubiera sido oportuno que el señor excontralor esté como debe estar en la cárcel. Pero esa era, en todo caso, un botín que manejaba el gobierno del señor Correa a través del Consejo de la Judicatura, todo amañado. Es decir, no hay la independencia, pero es necesaria la independencia de las funciones y una independencia crítica, que en la praxis, al parecer, empieza a abrirse la posibilidad. Ahora hay independencia. Yo diría que es bastante, no 100%, cuidado, pero hay que reconocer lo que ha hecho el presidente de la República al decirles, inclusive a sus asambleístas, de que pueden tomar posiciones respecto de temas con su albedrío. Y eso es bueno, mucho más a la justicia. Obviamente esa justicia, ahí tienen tirios y triollanos, ahí hay de todo. A veces hay que limpiarla un poco porque los hechos de corrupción existen por todo lado. En mi provincia, lo único que se sabe es cuánto cuesta un tema, eso es todo. Y los abogados lo que se dedican… Pero si es así, habría que poner una denuncia, asambleísta. Por supuesto que las tengo, ante el Consejo de la Judicatura, por supuesto. Es más, la semana que decurre van a estar allá el presidente del Consejo de la Judicatura y parte del Consejo de la Judicatura para, in situ, evaluar cómo se comporta la justicia para generar la inseguridad de mi provincia. Pero vamos a lo otro. Vamos a temas económicos. En los temas económicos, precisamente César decía de que no se preveyó qué se debía hacer con las obras, en el mantenimiento, en el incremento de personal, entre otras. Eso habla de que la tesis mía está fundamentada. Hay que construir porque hay plata. La deuda de los ecuatorianos en el año 2007 era de 11.000 millones de dólares. Ahí fue el primer chanchullo, cuando se declaró que no se iba a pagar la deuda, los bonos Global 12, etcétera, etcétera. Hoy nos dejan una deuda de más de 70.000 millones de dólares consolidada y se gastaron sobre los 350.000 millones de dólares. Se infló el Estado de 250.000 empleados a 800 y tanto de miles. Es decir, es inviable que una empresa que no tiene ingresos suficientes para pagar la nómina pueda mantener a esa nómina. Por eso es que ahora el gobierno, con un buen criterio, busca que la economía gire en sentido racional, que el Estado se convierta en el ente controlador, con seguridad jurídica, que es muy difícil encontrarlo de la noche a la mañana, y que la parte privada, a través de estos incentivos, pueda recuperar para sí esos despidos que son necesarios. Hay que hablar clarito. Le voy a traducir lo que acabo de decir. Años atrás, entonces, el Estado era el generador de empleo. Y ahora las lógicas es que sea el sector privado. Pero es que el Estado estaba atiborrado de recursos, tenía buen precio del barril de crudo, recaudaciones tributarias, le insisto, con persecución. $70 está el precio del barril. Pero vamos a ver, son $70 versus los 110 o 120 que se alcanzó en algún momento. Y estamos hablando también de que la industria petrolera como tal, la industria nacional petrolera, tiene serios problemas. Una refinería como la de Esmeraldas, en donde
algo que costaba 800 millones terminó costando 2.200 millones, habla muy claramente de que esa obra no sirve para maldita la Y cosa. ahí le voy a decir, el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, acudió días atrás a la Comisión de Desarrollo Económico y en esa comisión el ministro reconoció que la refinería del Pacífico está trabajando y hasta está generando sobreproducción. La refinería del Pacífico Sí. no se construye todavía. La refinería Esmeraldas, perdón. Perdón. No, entonces estamos hablando de un ministro que dice dos temas. Yo he escuchado y he visto en anteriores oportunidades de que él ha asistido a verificar serios problemas en la refinería de Esmeraldas que podían provocar inclusive la paralización de esta refinería en meses subsiguientes. Es decir, no puedo confrontar con lo que dijo en la comisión, pero lo que ante la faz pública ha dicho es algo calamitoso. Lo que sí es cierto es de que se invirtió mucho dinero en algo que no sirve para nada. Entonces, la industria petrolera sin recursos, me refiero a Petroecuador, con una burocracia inflada a niveles imposibles de sostener. Porque, vea, el barril de crudo, yo sí algo domino de la materia, para la empresa privada no le cuesta más de 7 a 9 dólares. Para la empresa pública de petróleos Petroamazonas le cuesta 17 dólares. Es el doble, ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay gente que vuela desde Quito al Lago Agrio o de Quito al Coca, tienen campamentos de lujo, hay que lavarles la ropa, hay que darles una serie de beneficios. ¿Por qué caramba no colocan en el Ecuador, que también es Ecuador, la región amazónica, de donde ha salido la riqueza petrolera? Allá debe estar Petroamazonas, allá. Y el que quiere trabajar tiene que ir a la Amazonia. ¿O qué somos? Ciudadanos de primera y de segunda en este país. Pero entonces, Esa es una forma de administrar de manera eficiente el Estado ecuatoriano, sin estas comodidades que nos permiten el sacrificio de unos y diría yo, la posibilidad de que algunos aprovechen del sacrificio de estas personas. lo que le decía, mientras la Asamblea Nacional discutía el proyecto de ley de fomento productivo, el gobierno nacional ya lanzó el anuncio de la revisión de los subsidios. ¿Cómo les cayó a ustedes? A ver, yo quiero hablar sobre eso. Mire, los gobiernos de corte populista, como en Argentina, en Ecuador, en el pasado y algunos otros países en donde estuvo presente esta filosofía de la revolución del siglo XXI, lo que han hecho es generar muchos compromisos sin la provisión de los recursos que se requieren para sostener en el tiempo esos compromisos con las diferentes vertientes de la sociedad civil. ¿Qué es lo que pasa? En estos actuales momentos, si no se puede despedir a la gente, no se tiene los recursos para pagar los subsidios, ¿qué hay que hacer? Señores, lo que usted, padre de familia, hace, hijo, ya no te puedo pagar el colegio privado, mujer, ya no vas a tener el carro privado, el carro tienes que venderlo porque tenemos deudas que honrar. Ese es un Estado serio. Este no es un Estado que está en las condiciones, que está producto de la acción de la oposición o mía. Yo vengo a los 14 años, pero aquí públicamente he dicho de que hay que darle una mano al Ejecutivo para que pueda captar nuevos créditos y que esos créditos primero deben ser observados por el rol fiscalizador de la Asamblea y segundo, que vayan para gasto social, gastos de inversión. Usted tiene que atender la salud, la educación, la obra pública, no se puede utilizar para gasto corriente. Con esa lógica, y si se maneja de esa forma adecuada, más los parámetros que establece la ley, yo estoy seguro que no podremos superar el escollo con mucha facilidad, pero vamos en vías de superarlo. Asambleísta César Litardo, ¿cómo les cayó a ustedes del movimiento político del cual es parte el presidente de la República, esta posible revisión de los subsidios? Bueno, pues recordemos que también el ministro de Hidrocarburos, así como el ministro de Finanzas, han manifestado de que la revisión que están haciendo en este caso puntual es a los subsidios a la gasolina de alta gama, es decir, claro, el diésel, la gasolina extra, pero que es la si que… sube el diésel, usted sabe que no es que solo utilizan los vehículos de alta gama, también Estoy hay diciendo, quienes utilizan para transportar las Estoy diciendo frutas. que el diésel y la gasolina extra ha sido claramente dicho por los ministros de que no va a ser revisada, que tal vez si es que hace una revisión es el tema a la gasolina de alta gama, que se entiende que si una persona utiliza un vehículo de este nivel tiene la posibilidad de pagar los recursos como tal. O sea, a él le toca. No creo, pero bueno, creo que en ese sentido, creo que es importante también destacar que hay esa correlación. Si es que el país en un momento dado tiene la posibilidad de tener problemas económicos, también quienes pueden pagar un poco más sean corresponsables de esto. Yo quiero hablar un poco del tema de la deuda. Creo que
se ha hablado mucho en el tema de la ley de fomento productivo de la supuesta libertad que va a tener el gobierno para endeudarse, pero esta misma ley crea un proceso de estabilización de la deuda. Es decir, la misma ley ya regula de que en 3 años el Estado deberá regular la deuda a un 40%. Y lo que decía Eliseo es disminución progresiva. Exactamente, en 3 años tienes que estabilizarse. Endéudese para luego buscar que haya una recuperación. Bueno, tiene que el Estado buscar los argumentos. Ahí va, la reducción del tamaño del Estado, el fomento productivo con la generación de nuevos ingresos, también las APPs, como me decía, esta nueva forma de trabajo de las empresas público-privadas. Por ejemplo, en el caso de mi provincia, en este momento se lanzó una alianza público-privada para que haya una inversión de $1.200 millones que permita la construcción de la carretera Babahoyo, Quevedo, Santo Domingo. Esos son ejemplos de cómo se atrae la inversión con un nuevo modelo de gestión. Y en el caso de la deuda, está regulado en la ley. La ley establece de que solamente el Estado podrá endeudarse para 2 tipos de gastos: de inversión y desarrollo social. No para gasto corriente. En el caso de catástrofes, por eso es inversión. Es inversión. Son un tema de prevención. No queda por fuera esas excepciones en el caso de catástrofes. Pero las catástrofes son temas eventuales que no los podemos prevenir. Así que si en el país, Dios no quiera, ocurre nuevamente lo que pasó en el pasado, un terremoto como este, pues tenemos que dar las herramientas para que el gobierno pueda responder rápidamente ante una catástrofe como esta. Pero el tema de la deuda, creo que es importante decir que la misma ley regula que en 3 años se pueda llegar a la estabilización financiera y un equilibrio fiscal. Y ahí cabe la última pregunta, los 2 asambleístas. Empiezo por usted, asambleísta Suero. En 3 años empezará el proceso de estabilización, según el proyecto de ley. En 3 años habrá acabado el gobierno de Lenín Moreno. Mire, ¿le deja la deuda para el siguiente gobierno? A ver, no es tan sencillo, porque la norma establece una obligación sine qua non. Usted se puede endeudar siempre y cuando ese endeudamiento genere recursos para poder bajar el servicio de la deuda y colocarla al 40% del PIB. Eso es a lo que se somete. El rol fiscalizador no quiere decir que desaparece en 3 años, continúa, y será muy calamitoso para el Ejecutivo que utilizó de manera inadecuada esta viabilidad que le entrega la Asamblea Nacional. Asambleísta Litardo, la misma pregunta, ¿le dejan la deuda al siguiente gobierno? No dejamos la deuda. ¿No? En 3 años, por ley, vas a dejar la economía estabilizada. Es decir que en 3 años, como la ley establece, de que debemos llegar al límite de endeudamiento, que es el 40%, vamos a tener una economía estabilizada por decreto de ley. Muy bien, asambleístas, hemos cerrado con temas económicos porque la Asamblea Nacional también está abocada a analizar estas iniciativas que le corresponden al Ejecutivo, pero que sin duda que por normativa legal tienen que pasar por el Legislativo. Les agradezco por estar aquí con nosotros en este programa Tercer Debate. Nosotros, amigas y amigos, nos encontraremos en una próxima edición. Recuerden, la Asamblea Nacional se encuentra en el segundo receso legislativo de este año. Nos encontraremos entonces en una próxima edición. Buenas tardes.